esta mañana tengo el gusto de saludar a Henry Rodríguez. Él es doctorante en políticas públicas y gobierno, magíster en seguridad pública y políticas públicas, es gerente general de Estrategia Consultores, también es consultor en seguridad pública para agencias de seguridad y gobierno en América Latina, experto en inteligencia corporativa, universitario y policial, asesor organizacional en gestión de riesgos para empresas, alta experiencia en análisis criminal y de riesgo. Y podría seguir hablando de tu amplio currículum, Henry, desde Colombia estás conectado. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que hablemos con nuestro público respecto al tema de acceso a la información pública y protección de datos personales. ¿Cómo estás, Henry? Buenos días, Alessandra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme en cuenta y con todo el gusto desde Colombia compartiendo con ustedes aquí algunas experiencias que tenemos en nuestro país con relación a este tema tan importante, no solamente para nuestra esfera, sino para el mundo. Eh, ¿Cómo está la situación en materia legislativa y en la práctica respecto a la información pública en Colombia? Bueno, realmente en Colombia podemos decir, en comparación con otros países de América Latina, tenemos un avance significativo. Nosotros a partir del año 2012 se estableció una ley estatutaria con relación a la protección de datos y acceso a la información. Realmente se ha venido trabajando, ha sido muy dinámica, por fortuna, ha avanzado, no se ha quedado solamente en ese momento. Sin embargo, dadas las mismas circunstancias de la tecnología, que es la que principalmente nos lleva corriendo a todos en este sentido, pues es donde nos encontramos cada día con un caso diferente y nos presenta circunstancias adversas que hacen que en determinado momento nos empecemos a quedar cortos, si se puede llamar de esa manera, con relación a la legislación actual. Colombia, sin embargo, tiene una constitución política, igual que en México, muy bien fundamentada, son también pioneros en este tema. Eh, ¿Ustedes tienen instituto autónomo para ser garantes en cuanto a el acceso a la información? ¿O es solo la secretaría que ustedes tienen en cuanto a acceso a la información pública y protección de datos personales? Bueno, en Colombia lo que aplica es que el Estado colombiano ha determinado que una de sus instituciones descentralizadas, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, sea la encargada de vigilar y controlar el manejo de la información, el manejo de los datos personales. Esto se enfoca hacia digamos que en un comienzo básicamente hacia las empresas que son las que tienen, digamos, la predominancia o las que manejan mayor cantidad de información. Sin embargo, lo que mencionas con relación a una agencia, pues ya creo que está llegando el punto en el que nos va a tocar dedicar una sola entidad o una sola institución dedicada a esto, porque este es un tema muy grueso, un tema bastante complejo. Sin embargo, en este momento la superintendencia viene haciendo un esfuerzo significativo en Colombia con el propósito de regular, controlar y vigilar este tema de protección de datos. Que, ¿Cómo es la situación en general en América Latina sobre acceso a la información y protección de datos personales? ¿Y qué diferencias habría entre el primer mundo y estos países que están en América Latina en vías de desarrollo? ¿Qué diferencias sustantivas podemos encontrar entre países del primer mundo y países de América Latina en vías de desarrollo en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, Henry? Bueno, creo que es importante mencionar que hay una delgada línea entre la transparencia y el manejo de los datos. Yo pienso que ese es un asunto importante que precisamente basados en lo que nosotros realizamos, digamos que mi énfasis, que es la seguridad, Ujú. eh, se fija mucho en esa parte de la transparencia, ¿no?
el cuidado y demás, porque en ambos sentidos, en ambos casos, hay diferencias, una cierta diferencia que hace que el manejo de la información, pues se supone que éticamente debe ser transparente, ¿no? Y que legalmente existe la necesidad y el requerimiento porque así sea. Sin embargo, hay todavía diferencias, hay todavía algunos rasgos que terminan siendo difusos y hay unas ambigüedades en la terminología que hacen que, voy a decirlo de esta manera, pues que se burlen, que sean burlados esos puntos y es por eso que juegan con la información. Ok. Con relación al tema, hablando internacional, a manera ya global, Ujú. tenemos que recordar que nosotros realmente hemos sido jóvenes en este tipo de legislación, en este tipo de control. Realmente todo esto parte, se puede decir que en Europa, y en donde se habla desde hace mucho tiempo, en Alemania fue donde se empezó a hablar de la protección de los datos, por allá en los años 70. Posteriormente, en los años 80, ya Estados Unidos implementó este tipo fundamentó este origen del derecho. Y luego pasó ya en los años, se puede decir, 80 y 90, a mencionarse en América Latina lo relacionado con el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Realmente nosotros hemos tenido que agarrar o tomar referentes tanto de Europa, representado por el reciente GDPR, por sus siglas en inglés, el General Data Protection Regulation, que en español pues simplemente Reglamento General de la Protección de los Datos. Esto fue actualizado en el 2016, dadas las circunstancias de la Comunidad Económica Europea y todo lo que se mueve alrededor de esta área. Y adicionalmente, en Estados Unidos las regulaciones también son bastante amplias, son bastante importantes, aunque pues han dado muestras en algunos casos recientes conocidos por todos nosotros de fragilidad y de fisuras en algunos sentidos. Viniéndonos más hacia nuestro continente y en América, pues podemos mencionar o vale la pena recordar que quienes empezaron a moverse fuertemente con esto fue Chile. Chile fue el primer país en implementar este tema por el año 1999 y posteriormente se le adhirió Argentina, Uruguay y por fortuna México también. Ya Colombia viene entrando en este asunto para el año 2012, luego viene Brasil y Panamá. La gran fortuna para nosotros en Colombia es que la legislación que se empezó o que se adoptó en ese momento, para ese momento, fue una regulación bien fuerte y se desarrolló como referente incluso de otros países. La situación aquí con relación a la esfera es que la misma dinámica de las tecnologías a todas las regulaciones existentes, los ha puesto a prueba. Ujú. Ha puesto a prueba las mejores leyes que hay sobre protección de datos en razón a que la misma dinámica como se viene moviendo ha facilitado y ha permitido algunas brechas que no son para nada despreciadas y al contrario son aprovechadas principalmente por la misma tecnología y por las empresas digitales que son las que tienen la posibilidad de moverse en este ámbito. Entonces, seguiremos encontrando fragilidades, seguiremos encontrando brechas, tendremos que superar escollos que tenemos en este momento y los que vienen con el desarrollo tecnológico. Esa es, digamos que sería el resumen y la conclusión viniendo de lo macro a lo micro hasta Ujú. llegar a nuestros países en América Latina. Sí, claro, esta aceleración de la utilización de las redes sociales, de la tecnología, de plataformas, no ha ido a la par con el tema de la legislación. Hay lagunas, ¿no? En temas de legislación todavía, lagunas en la ley, por supuesto, no solo en Colombia, en México también, porque pues justo están información, protección de datos, eh, que se aprovechan empresas, que se aprovechan también temas que podrían
ser de espionaje, un poco más hablando del tema de seguridad, se aprovechan de estas lagunas para que básicamente se pueda acceder a esta nube, este universo de información por laborar. ¿Cuál sería la línea entre lo clasificado, entre lo que es información clasificada y lo que es la información que puede ser pública? Por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, si uno hace un perfil tal y tal con los datos, es público porque, o sea, porque uno decidió hacerlo público, ¿no? Pero ¿cuál sería esta línea, no solo en redes sociales, sino en materia de seguridad, de lo que puede ser público, qué información puede ser pública y qué información es clasificada, pese a que el acceso a la información la podemos tener todas y todos como un derecho? Muchas gracias. Eso es una buena pregunta. Y en este sentido creo que es importante mencionar algo que es posible que, pues por un lado a algunos no nos gusta escucharlo, pero por otro lado es una cruda realidad y es la cultura que existe de la protección de nuestra información. ¿Y en dónde empieza eso? En nosotros mismos. Entonces, he ahí que las regulaciones pueden existir y se pueden venir ampliando de una manera significativa, pero si nosotros no miramos lo básico de la regulación, entonces, pues obviamente vamos a creer que esto es un mundo muy complejo en el que al fin y al cabo no vale la pena introducirse y sencillamente nosotros terminamos siendo muy dóciles en el manejo de nuestra privacidad. Yo creo que ahí es un punto importante y eso es un llamado de atención y de reflexión para todos los ciudadanos, tanto en lo físico como en lo digital. El ciudadano digital es muy flexible, es muy dócil. Considera que si no se está, la única puerta de riesgo es la puerta de nuestra residencia, de nuestra casa, de nuestra vivienda. Pero cuando abrimos la puerta o la ventana al mundo digital, los riesgos son mucho más amplios, son muy complejos y pueden generar unas situaciones muy difíciles para el ser humano. Fíjate que en la regulación internacional o digamos que en la GDPR, que es la que la Comunidad Europea nos ofrece desde el 2016, habla de que o le apunta principalmente a darle al individuo el dominio de sus datos personales, el control de sus datos personales. Eso es algo importante, ahí parte todo. Entonces, se supone que nosotros somos los dueños y deberíamos tener el control de la información. Entonces, existen dos cosas acá. La primera, en que muy hábilmente el e-commerce, las redes sociales, el networking, está haciendo de que nosotros caigamos en una trampa y estemos llenando casillas en donde simplemente aceptamos que pueden tener esa información de nosotros. Y por otro lado, nuestra propia ausencia de esa protección de la privacidad y por qué no llamarlo también un poco de pereza cuando nos presentan esos términos y condiciones y nos presentan esa regulación, pero nosotros simplemente terminamos diciendo sí. Y eso inclusive lo hacen a propósito. Están haciendo a propósito de tener esa cantidad decimos nosotros, de letra menuda, de letra chiquita. Entonces, en esa letra chiquita, pues, ¿quién va a darse la tarea? Entonces, somos muchas veces el mecanismo de facilitación para que nuestros propios datos estén de manera irregular en donde no deben estar, en donde corren riesgos, tanto en lo físico como en Internet, valga la pena decirlo. Entonces, es ahí como obviamente nosotros facilitamos, pero lógicamente también hay una responsabilidad de empresas y de compañías que han venido haciendo un uso, digamos que acomodado y un uso conveniente de nuestra información. Es por eso que Facebook y las demás redes sociales han sido ya sancionadas, multadas y cuestionadas precisamente por tener nuestra información y por hacer un uso de ella inadecuado. Insisto,
esa delgada línea que la que estás mencionando y cómo diferenciar eso muchas veces depende de nosotros. Recordemos que se supone que a nivel mundial y en las regulaciones que hay en los diferentes países, se habla de un aspecto importante, un aspecto clave. Se llama el consentimiento. Si no hay consentimiento, nosotros estamos facilitando, estamos permitiendo que con un clic, con llenar una casilla, se acepte tácitamente que conocemos y que entendemos y que aceptamos. No es correcto. Está muy claro que el consentimiento individual y por ende hay algo que no se menciona tampoco, es la finalidad de los datos. ¿Qué van a hacer con estos datos? Es la manera de controlar que la información no esté en manos inadecuadas. Y existe otro punto importante a mencionar acá, y es la terminología de los datos personales. Entonces, ahí, para terminar esa pregunta, tenemos que tener claro cuál es la diferencia, y cada país debería revisar y tener muy claro es la diferencia entre el dato público, el dato semiprivado, el dato privado y finalmente el dato sensible. Si hay esa diferenciación de esos cuatro, lógicamente existe una mejor probabilidad de que el ciudadano entienda en cuál de esos se encuentra, cuál de esos datos que está suministrando está encajado en cuál, y si se le permite al que lo está teniendo, al tenor de ese dato en ese momento, le permite tenerlo y usarlo. ¿Y de qué manera usarlo? Dependiendo de su clasificación. No sé si hasta ahí está resuelta la pregunta. Sí, por supuesto. O sea, uno es dueño de sus datos. Cuando uno en las letras chiquitas acepta, hay lagunas todavía legales, y que esto podría solucionarse cuando se haga una diferencia y la ciudadanía entienda cuáles son datos personales, datos semipersonales, datos sensibles, ¿no? Como para que entendamos un poco este proceso, cuáles serían las diferencias. Yo hago con un perfil de Facebook, pongo mi nombre y tal, entonces ya Facebook tiene derecho a tener mis datos, mi nombre, mi ubicación, mi país, etcétera, pero ¿qué datos sensibles no podría tener derecho, por ejemplo, a manejar? Correcto. Bueno, entonces, ahí en donde esa diferenciación, entonces, empecemos por recordar que este dato personal, los datos personales, son piezas de información que permiten saber en mayor o menor medida mi información personal. Ese es el punto clave. Entonces, partiendo de ahí, encontramos los datos públicos. Entonces, un dato público, de acuerdo a nuestra legislación, es aquel que puede ser tenerse y puede ser compartido y estar públicamente. ¿Cuál es? El nombre, por ejemplo. Entonces, el nombre y la persona y la profesión. Hasta ahí podemos hablar de un dato público, no más. Ya nos bajamos un poquito y nos encontramos con otro dato que es el dato semiprivado. Entonces, en este dato semiprivado, perdón, la diferencia del dato público es el que no requiere de autorización para publicarse o tenerse. Ok. Cuando nos bajamos al segundo nivel y nos encontramos el dato semiprivado, este dato ya requiere autorización para que sea manejado y inclusive estar en poder de otra persona, de una empresa. ¿Este dato cuál puede ser? Datos tan simples o que en teoría son tan simples, pero que al fin y al cabo, quienes valoramos nuestra privacidad, no queremos que todo el mundo los conozca, ¿verdad? En determinado momento, dependiendo de lo que hagamos, el ciudadano del común no va a querer que tengan su número de celular. Claro. Y es tan sencillo de que no quiere que tengan su número de celular, porque entonces, no sé si eso se presenta solamente acá, pero lo que suele ocurrir es que empieza uno a recibir llamadas de todos los bancos, de entidades de otras líneas financieras telefónicas, compañías Exacto, de entonces que le ofrecemos el crédito, que le ofrecemos un teléfono. Entonces la persona aquí generalmente estamos aburridos de estar recibiendo ese tipo de llamadas y la pregunta es: ¿usted cómo tuvo mi número telefónico? Claro. Entonces muchas veces no sabemos qué hacer, a veces contestamos de una manera
un tanto grosera porque ya estamos aburridos de esto, pero la forma es decirle, bueno, ok, ¿me recuerda su nombre? Por favor, ¿me puede recordar en qué momento fue que yo autoricé que usted utilizara o tuviese mi número de teléfono y lo utilizara para llamarme a hacerme ofrecimientos? Entonces terminan colgándole a uno la llamada. Entonces, ¿qué significa eso? Que no está la evidencia, no está la autorización expresa de Henry Rodríguez para que lo estén llamando a hacerle ese tipo de ofrecimientos. Entonces ya estamos en el segundo nivel, ¿verdad? Luego nos bajamos a un tercer nivel, que es el dato privado. Ese dato privado también requiere de autorización, pero es un dato un poco más complejo que no se puede arriesgar de ninguna manera porque afecta la intimidad. Mientras que el dato semiprivado afecta el buen nombre, el dato privado como tal afecta la intimidad del individuo. ¿Y eso de qué manera se puede ver afectado? Cuando se está circulando, teniendo información relativa, por ejemplo, a mi vida crediticia, con relación a toda mi declaración de renta y otras cosas más. Eso es un deber, digamos que en la administración pública de quienes aspiran a cargos públicos, pero el ciudadano del común no está obligado ni debe aceptar de hecho o tácitamente que se pueda publicar este tipo de información relacionada con todo su récord crediticio, los dineros en sus cuentas y demás. Ahí ya encontramos el tercer nivel y lo cerramos que se llama el dato privado. Y por último, encontramos el dato aquí que nosotros denominamos el dato sensible. Y ese dato sensible obviamente afecta ya la intimidad en profundidad y afecta la dignidad de la persona. Entonces, esto vale la pena recordar en todos los niveles, que es importante, por ejemplo, que los cazadores de talentos, las empresas de talento humano, los reclutadores de personal, a veces no tienen en cuenta esto y pueden cometer errores graves. ¿Por qué? Porque se está pidiendo información a las personas que no está contemplada dentro de lo que podría pedir como resorte o como posibilidad para una entrevista de trabajo o para un proceso de ingreso a una compañía. Entonces, ahí no se pueden pedir, por ejemplo, ya aquí está prohibido que se traiga un examen para demostrar que está en embarazo, una dama que vaya a ingresar a trabajar en la compañía, que traiga un examen genético para poder establecer un examen de laboratorio para establecer X o Y condición. Entonces, esto ya es una afectación mucho más profunda y, vuelvo y repito, no deja de ser afectación, pero es mucho más profunda. Entonces, tenemos para recordar el dato como primera medida y este dato que puede ser público, semiprivado, privado y el dato sensible, que cada uno de ellos afecta de alguna manera al individuo, ¿verdad? Lo afecta en su buen nombre, en su dignidad y en su intimidad. Esa es la manera como nosotros lo diferenciamos. Desafortunadamente, y para cerrar esta parte, es falta pedagogía y falta interés por nosotros mismos en saber cómo protegemos nuestra información. Y esto no es solamente, creo que en Colombia, creo que pasa en muchos otros países, pero necesariamente es importante que nosotros como ciudadanos nos preocupemos por esta parte. Claro, sí, por supuesto, súper importante es esto que acabas de mencionar para quienes nos ven y nos escuchan y saber diferenciar entre los tipos de datos personales, cuáles sí se puede tener acceso, cuáles no, cuáles son públicos, cuáles son sensibles. Es fundamental que empecemos nosotros por saberlo, ¿no? Si no, bueno, la Big Data es un tema muy lucrativo, ¿no? Cuando tienen las empresas acceso a estos datos, pues se vuelve sumamente lucrativo este tema. En el menor de los casos, que se haga rico alguien con nuestros datos personales, ¿no? En los datos como mucho más complicado sería el tema de seguridad. Ahora, Henry, aprovechando toda tu amplia experiencia, yo quiero preguntarle una cosa, pasando ya al tema del acceso a la información pública, gubernamental, digamos, opiniones encontradas respecto a Assange. Es ángel o demonio, o sea, es un activista, es un terrorista cibernético,
Eh, tú qué opinas respecto a este tema? Bueno, aquí el asunto es que hay que hablar, digamos que una cosa es la opinión y otra cosa es el ámbito legal. Sí, Entonces, de acuerdo a la legislación, en razón a esto, pues es bien difícil porque es que el debate está colocado todavía sobre la mesa. No, no se ha cerrado y no se cerrará porque precisamente frente a esa denominación de ángel o demonio, pues nos encontramos quienes defienden a Assange, en este caso, como a Julian, como periodista y en la protección y la reserva de la obtención de la información. Pero también están viendo a este hombre, a Julián, lo están viendo como no periodista, sino simplemente un instrumento mediante el cual las agencias de espionaje y las agencias de inteligencia lograron pues y causaron un impacto significativo, es decir, que se prestó para un trabajo de inteligencia. Pues como bien lo saben y lo recordamos, pues Julián Assange está, digamos que vinculado con, digamos, el tema de participar en espionaje y de facilitar al gobierno o a la inteligencia rusa la realización de actividades ilícitas y razón por la cual pues está siendo procesado. Pero pues fíjate que aquí hay un inconveniente serio porque ¿qué ocurre? En cada país debería existir y se supone que exista una ley de inteligencia, ¿no? ajá, No sé cómo va avanzando, realmente no puedo hablar con relación a México, pero por ejemplo en Colombia ya hemos dado un paso importante con relación a la ley de inteligencia. Entonces, en este caso, la ley de inteligencia, pues, digamos que ampara el acceso, la tenencia y la clasificación de la información. Entonces, en ese sentido, cuando la información sale hacia a otras esferas, cuando se sale de ese control, de ese dominio, de esa clasificación, pues obviamente y de manera evidente, pues está haciendo una flagrante violación. Para regresar al caso de Julián, aquí pienso que pudo haber otros mecanismos mediante los cuales se hubiese podido hacer la denuncia pública y que en determinado momento pareció conveniente la salida de mucha información. Claro, amén de que hay que celebrar de que se supieron cosas que no se sabían y que se mantenían en mucho secreto y que finalmente eran cosas violatorias de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Pero el problema aquí fue la forma como se hizo esta divulgación de esa información a través de este portal. Y como en periodismo dicen, pues se supone que un periodista recibe, procesa, edita, analiza y entrega. Sin embargo, como el ciclo de la inteligencia, algo parecido. Lo que ocurre acá es que simplemente fue información cruda, en bruto, que se recibió, se entregó. Y al entregarse, pues obviamente eso marca una diferencia en cuanto a periodismo, en cuanto a pasar información y lo que determinó el gobierno de Estados Unidos como más bien una violación a las leyes y convertirlo en lo que sería una operación de espionaje, de colaboración. claro, que justo por eso están pidiendo su extradición, ¿no? Y que, bueno, según él, no puso en ningún momento los datos que estuvieron expuestos en su portal no pusieron en riesgo la vida de las personas. Pero tienes toda la razón, o sea, la diferencia entre ser periodista, que llegan los datos, protección de las fuentes también, ¿no? Toda esta ética periodística y de la libertad de expresión, me parece bien que ahí, con lo que tú comentas, rebasa este tema porque es como si te llega una información muy sensible, una información complicada que podría tener también usos políticos, gubernamentales, de seguridad, de guerra, etcétera, bélicos, y lo subes así nomás y además lo haces público, ¿no? Tiene repercusiones, sin duda, tiene repercusiones en la política global, en la seguridad y en esta delgada línea que ahora con tu aportación nos queda muy claro
la diferencia entre el periodismo y entre pasar el dato y subirlo. Y por último, Henry, quisiera preguntarte, tú que manejas estos temas de seguridad, está muy complicado, o sea, me imagino que demasiado complicado para poder acceder a archivos tan confidenciales, ¿no? O sea, no me imagino, digamos, no soy experta, pero en estos temas de la ciberseguridad, no me imagino cómo se pudieron haber roto tantos candados de seguridad como Estados Unidos pudo haber no detectado oportunamente que se filtró esta información sensible. Eh, es complicado, ¿no? O sea, ciertamente a lo mejor sí otra potencia como es Rusia tendría que haber intervenido por estos temas tan complejos. Digo, ahora creo que no es tan difícil. Aquí en México estuvo muy sonado el programa de Pegasus para espionaje y sobre todo para políticos y periodistas. Se utilizó, aquí en Puebla hubo rumores de que se compró ese nada barato programa de Pegasus. Sí está, o sea, en Estados Unidos uno entiende que es muy complicado, ¿no? Acceder, o sea, en potencias es muy complicado acceder. Y digamos, en Latinoamérica, este tema del espionaje, poder acceder a los mensajes de WhatsApp o de Telegram, ¿es fácil? O sea, ¿es relativamente fácil o no lo es? Muy buena la pregunta. Bueno, aquí hay dos aspectos. Yo creo que yo me daría, digamos, aquí el chance de mencionar dos cosas. La primera, y como lo preguntabas con relación al acceso y la posibilidad de llegar a información, pues definitivamente, y lo que mencioné en un comienzo de nuestra conversación, hay brechas, hay posibilidad en lo físico y en lo digital. Si nos vamos a lo físico, pues yo creo que valdría la pena entonces traer a otra persona a esta conversación y que es Edward Snowden. Y como analista que tuvo acceso a tanta información y la filtró, y pues obviamente para una parte de los estadounidenses es un patriota, ¿no? Para otra parte de los estadounidenses es un traidor. Sin embargo, el tema aquí es que finalmente no vamos a hablar de cuál fue el resultado, sino de por qué lo hizo y cómo lo hizo. Y él en su concepción consideró que era importante hacer esto, filtrar esta información, pero sobre todo acceder. Él tuvo acceso a mucha información de manera física y también una información digital que terminó entregándola a prestigiosos medios internacionales acantonados en el mismo Estados Unidos. Y esto pues mostró básicamente una fisura, una ruptura, una brecha bien importante en los procesos de control de quienes manejan esta información sensible. Eso por un lado. Y en la segunda parte, en lo digital, pues tenemos que ser realistas y decir que en estos momentos, así como estás hablando de Pegasus, pues hay mucha otra tecnología. Ya pues Pegasus, digamos que rompió el mito de la dificultad que había para poder acceder a información. De que hay la posibilidad, la hay. Es increíble y no nos vamos a decir mentiras, ya hay muchas personas que lo saben y ocultar el sol con una sola mano no sería al lugar en este momento. Y es que ya tenemos inclusive tecnología rusa que utilizan a este lado del mundo para obtener información. Este Pegasus, como ustedes lo saben, es un aparato o una tecnología que facilita obtención de información de una manera muy fácil. Entre otras cosas, mediante el engaño del código QR que le coloca en el ingreso a un congreso, a un evento, en el aeropuerto, en fin. Esta es una tecnología que permite acceder a mucha información después de que nosotros tengamos esa máscara que nos presentan, esa fachada de información sobre X lugar, sobre el aeropuerto, por ejemplo. Lo que está ocurriendo es que detrás de todo eso, la información de nosotros está siendo descargada, mínimo leída y aparte de eso descargada en ordenadores en donde se puede ya saber exactamente qué estoy haciendo y mientras que esté conectado a Internet,
voy a estarme reportando sin darme cuenta a unos ordenadores y a otros lugares. Entonces, esto ya dejó de ser un mito, dejó de ser un secreto y es una cruda realidad que se viene haciendo. Lo que mencionas es algo que, lógicamente, ese es el problema que estamos teniendo ya hablando en lo político, se puede decir, nos tocó ingresar un momento en este difícil concepto, es cómo en determinados gobiernos, pues, de diferentes cortes, autoritarios, inclusive llamándose democráticos, pues han Ujú, hecho el empleo de este tipo de tecnologías y de este tipo de posibilidades tecnológicas con el propósito de hacer inteligencia y de desarrollar búsqueda de información a sus opositores. Terminaron haciendo esto y no hacia donde debían, teniendo tantos grupos criminales a los cuales investigar, claro, tantos grupos claro. criminales a los cuales perseguir, terminamos utilizando semejante cantidad de dinero que vale un aparato de estos para investigar o para escuchar o para leer a nuestros contradictores. Es desafortunado esto, pero así ha venido funcionando y efectivamente el tema es que es cierto, es ya una realidad inevitable, se puede decir así, porque ya salió del entorno netamente gubernamental. Eso es lo peligroso. Ujú, Ya hay equipos claro, en manos de particulares y claro. han pagado demasiadas, ahí se perdió la ética totalmente y la Ujú. moral y se ha comercializado esto y por eso ya hay acceso a tanta tecnología. Henry, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que ha sido una plática de súper acceso a conocimiento de cosas que ignoramos los ciudadanos este, comunes y corrientes, pues que no entendemos todos estos temas y que la verdad has enriquecido muchísimo con esta entrevista los temas de protección de datos, los temas de información pública, los temas también de ciberseguridad. Que no sea la última vez, yo espero que en algún otro momento pueda seguir exprimiendo tu conocimiento y podamos tener pláticas para estos temas y muchos otros que tú manejas desde tu consultoría Estrategas Consultores, que además eres el gerente general. Henry, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que no sea la última vez que nos encontramos. Un abrazo fuerte hasta Colombia. Muchas gracias. Alessandra, honor que me haces. Muchas gracias. Siempre listo para compartir con ustedes. Buen día y un abrazo.